bienvenidos y bienvenidas. Saludamos a los ministros presentes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Montes, y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien por supuesto vemos muy seguido en esta comisión. Bienvenidos a ambos, senadores, asesores. Le voy a dar la palabra a la Secretaría Ejecutiva para que podamos revisar la cuenta, por favor, Araceli. Presidenta, tenemos 3 documentos en la cuenta. El primero, del representante de la Cámara de la Construcción, señor Carlos Pinto, mediante la cual solicita exponer en el proyecto de ley que figura en primer lugar de la tabla el día de hoy. En segundo lugar, del presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, señor Juan Sabaj, en el mismo sentido que el anterior. A ellos les pedimos que manden una minuta como lo... Ya. En tercer lugar, del director general de Aeronáutica Civil, general de Aviación, señor Carlos Madina, mediante la cual se excusa participar en la sesión de hoy, debido a que se encuentra en comisión de servicio. Sin embargo, manifiesta su disponibilidad para asistir a una próxima sesión. Y finalmente, recordar que mañana vence el plazo para presentar indicaciones al boletín 16.598-15, que es el proyecto de ley de los jammers. Ok. Mañana vence, sí. Sobre la cuenta, senador Castro. Un punto de petición. Sí, presidenta, saludar a los ministros y preguntarle al ministro de cuando lo estime dentro de la sesión de transporte acerca de las últimas enmiendas reglamentarias sobre ley CATI, que los pudiera precisar en virtud de la información última de 2 o 3 reglamentos que estarían... Sí, la ley de control automatizado, claro, de tratamiento de infracciones. Que pudiera precisar el estado de eso. Y también, si pudiera la autoridad precisar cuál es el proceso de compra de WOM por América Móvil y Telefónica, que aquí lo hemos ido siguiendo, hace un riesgo de quiebra si es que el ministro Montes le permite interrumpirlo. Okay. El proceso de compra de WOM, que está en deterioro financiero ya en Estados Unidos hace rato. Gracias. Muchas gracias, senador Castro. Ministro, no sé si quiere intervenir ahora sobre esos puntos o requiere información adicional, si cerramos la cuenta. Respecto al primer punto, respecto a la ley CATI, son 3 los reglamentos que tenemos que llevar adelante, que fueron retirados de Contraloría para poder ser revisados por la subsecretaría. 2 de ellos ya fueron reingresados, estamos trabajando en el tercero, y estamos también llevando adelante la licitación para poder estructurar también los sistemas computacionales que el Ministerio requiere para poder trabajar en todo este proceso. Creemos dentro de los tiempos, es una transformación relevante que entre otras cosas exige una reorganización también de toda la unidad de fiscalización del Ministerio, porque cambia en una parte importante la estructura y la forma como se fiscaliza al implementar esta herramienta automatizada, pero estoy tranquilo de que en ese proyecto vamos avanzando bien. Pero nos queda un reglamento por reingresar. Estamos trabajando en él, pero sí, iba a reingresar prontamente. En eso estamos. Para eso estamos trabajando, senador. Son 3 reglamentos, aún no está ninguno resuelto definitivamente, ya están en esta conversación entre el Ministerio y la Contraloría. Y respecto de el proceso de reestructuración de WOM, lo que me informamos por prensa hace poco es que había 2 empresas que operan en Chile que están interesadas en adquirir su activo y estamos solicitando toda la información necesaria para poder estar atento al proceso. ¿No hay riesgo de deterioro en el servicio al usuario? Por el momento hemos velado especialmente por 2 cosas, por la continuidad del servicio de todos esos usuarios, que no son pocos, como usted bien dice. WOM ha tenido un crecimiento muy relevante en términos, y al menos durante todo este periodo el servicio no se ha visto deteriorado, y la empresa incluso ha seguido haciendo campaña para atraer más usuarios. Y por otro lado, estamos preocupados de que los proveedores de la empresa que tienen saldos pendientes o tienen compromisos por parte de WOM con ellos, y los acreedores puedan se les cumpla con lo deudado. Gracias, ministro. No habiendo más puntos varios, pasamos al primer tema de la tabla. Sí.
les quiero proponer si podemos empezar con el punto número 2, que es relativo al estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento con urgencia calificada de discusión inmediata. Nosotros solicitamos como Comisión de Transporte ver un punto específico de este proyecto de ley, el artículo 172. El acuerdo en la sala fue efectivamente focalizarnos solo en este punto, y yo le quiero dar la palabra al ministro de Vivienda y Urbanismo, primero al ministro de Transportes, para que haga referencia al punto en debate en este minuto. Ministro Muñoz, tiene la palabra. Gracias. Perfecto. Sí, respecto de este artículo 172 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en la parte que tiene que ver con el sistema de aporte al espacio público, en la cual los proyectos de distintos tamaños, ¿verdad? Y acá tenemos tres envergaduras distintas respecto a la clasificación que se hace. Segundo. ¿Perdón? ¿Tenemos una presentación? Ya, ok, si la podemos hacer sería mejor. ¿Sí? No voy a necesitar la presentación. Yo creo que prefiero ceñirme estrictamente al texto. Sobre el IMIF. Sí, acá lo que tenemos es que hay una solicitud de revisión de la redacción respecto a la propuesta, lo indicado en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que consiste en más bien una simplificación que permite distinguir el proceso en el caso de los IMIP básicos, de los IMIP intermedios y mayores, respecto del requerimiento de aprobación para el inicio de obra. Como parte de la modificación, lo que proponemos es eliminar la duplicidad del término comilla inicio de obra, que fue incluido por error, creemos, 2 veces en el inciso sexto, y se acepta además un séptimo inciso sobre la vigencia de la resolución, en la cual hay ajustes de redacción menores, y quizás podría yo ahora comentar respecto del texto que sugerimos modificar. Adelante, ministro. La indicación del Ejecutivo dice lo siguiente, original, ¿no? Y después voy a presentar las modificaciones que sugerimos. Lo que indica dice, al solicitar un permiso de urbanización o edificación o las autorizaciones correspondientes, el propietario deberá acompañar el comprobante de ingreso del informe de mitigación o el certificado emitido por el sistema que acredite que el proyecto no requiere de dicho informe. Sí. Y ahora, esta parte importante, cuando dicho informe deba elaborarse, será necesario ingresar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una copia de la resolución que lo apruebe para el inicio de las obras aprobadas por el correspondiente permiso. Eso es una pequeña modificación. Y después dice, sin embargo, los proyectos que deban elaborar un informe de categoría básico o de otra clase que reemplace a este último, en función de sus flujos vehiculares y peatonales y conforme a la metodología que determine el reglamento especificado en el artículo 170 de esta ley, deberán ingresar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una copia de la resolución que apruebe dicho informe para el inicio de las obras aprobadas en el correspondiente permiso o autorización. La resolución que apruebe el informe de mitigación tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de su notificación, la que deberá ser revisada si el proyecto experimenta modificaciones con objeto de verificar la suficiencia de las medidas. No obstante, si se ha obtenido el permiso respectivo, la resolución extenderá su vigencia hasta completar un total de 10 años como máximo para efecto de solicitar la recepción definitiva de las obras. Si vencido ese plazo no se solicita o se rechaza la recepción definitiva, el titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe de mitigación y cumplir las medidas que se dispongan al aprobarlo para obtener la recepción definitiva. Lo anterior no afectará a las etapas con mitigaciones parciales ya ejecutadas y recepcionadas cuando la resolución aprobatoria del informe las hubiere considerado. Entonces, los ajustes de la redacción que estamos proponiendo son los siguientes. En la primera parte, cuando dicho informe deba elaborarse, será necesario ingresar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una copia de la resolución que lo apruebe para el inicio de las obras aprobadas por el correspondiente permiso. Lo que proponemos es que diga, cuando dicho informe deba elaborarse, la resolución que lo apruebe será requisito para el otorgamiento del correspondiente permiso o autorización. ¿Sí?
Sin embargo, los proyectos que en función de sus flujos vehiculares y peatonales deban elaborar, esto queda igual, un informe de categoría básico de otra clase que reemplace este último, conforme a la metodología que determina el reglamento especificado en el artículo 170 de esta ley. Y aquí ponemos solo, será requisito ingresar a la Dirección de Obras Municipales respectiva una copia de la resolución que reapruebe dicho informe para el inicio de las obras aprobadas en el correspondiente permiso de autorización, que un cambio, un ajuste de redacción. Y más adelante, cuando hablamos de que no obstante si se ha obtenido el permiso respectivo, decimos no obstante lo anterior, si se ha obtenido el permiso respectivo, con consideración exclusivamente de redacción. Y finalmente, cuando dice si vencido este plazo no se solicita o se rechaza la recepción definitiva, o si habiendo sido solicitada esta es rechazada, el titular del proyecto deberá presentar un nuevo informe. Es decir, se hacen algunos ligeros ajustes que pensamos que precisan el proceso para efectos de lo que se está proponiendo y haciendo una ligera distinción entre los distintos tipos de IMI. Muchas gracias, ministro. Estamos hablando entonces de los estudios de impacto vial. Ministro de Vivienda, Carlos Montes, bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Saludo a los miembros de la comisión y al equipo de la comisión. La verdad es que nosotros compartimos las 4 indicaciones, no tenemos problemas con las 4 indicaciones que ha presentado Transporte, por lo tanto no habría mayor dificultad. Quiero aclarar una cosa. Desde el punto de vista de vivienda, el problema en ningún caso va a ser bajar los estándares, ¿eh? Y en ningún caso es que no asumir la responsabilidad de los distintos actores. Lo que nos preocupa es el flujo de esto, de tal manera de que podamos hacer cosas que son perfectamente compatibles en el tiempo simultáneamente y no poner tantos prerequisitos para la etapa que viene. Cuando empezamos a discutir con Transporte, a conversar con Transporte una solución a los IMIB, que de hecho lo aplicamos y ya está en aplicación, dijimos, el IMIB no puede ser un prerequisito, o sea, la aplicación de las normas, la ejecución de las normas, sino que cuando empiece a operar el nuevo proyecto debe estar ejecutada. Y eso nos llevó a ordenar las cosas de otra manera, que está bien expresado ahora en este proyecto de ley, pero estaba reglamentariamente por acuerdo operándose. Y las 4 indicaciones del ministro nosotros nos parecen razonables y las acogemos y por lo tanto tendríamos acuerdo con ellas. Senador Van Rieselberghe. Muchas gracias, presidenta. Saludos a los ministros que nos acompañan. Solamente, esto nos viene recién llegando ahora, así que lo estaba tratando de masticar, pero solamente para estar bien seguro del impacto de la aprobación de esto en los proyectos sociales, si es que efectivamente no permite que el flujo continúe, que no van a quedar entrampados por la falta de aprobación del permiso. Gracias, senador. A sabiendas de que íbamos a discutir esto, antes de la comisión me hicieron llegar un poquito esas aprensiones. Gracias. Ministro. Bueno, nosotros tenemos la misma preocupación, pero eso es independiente de este artículo y de las normas. Aquí hay un aspecto que es clave, que es el reglamento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con proyectos pequeños de vivienda, 50, 60, 80 viviendas, de que en algunos casos son de IMIB básico y por lo tanto esto queda sujeto al criterio de la Dirección de Tránsito? Y la Dirección de Tránsito en algunos casos le pone exigencias que van mucho más allá de la capacidad de ese proyecto para cubrirla. O sea, hay casos que a 3 cuadras le exigen semáforo, por ejemplo, que el costo del semáforo es alto, ¿eh? Y dice uno, bueno, ¿esto entra dentro del área de influencia? Este proyecto no. ¿Qué cosa entra? Esto hay que acotarlo, pero esto es materia de un reglamento. En el trayecto para acá veníamos discutiendo con los asesores justamente este tema. O sea, que el problema principal está en lo que usted señala. O sea, de que las direcciones de tránsito en muchos casos ponen exigencias que no tienen directamente que ver con el proyecto, sino que son producto de distintas situaciones en el sector que no corresponden a este proyecto. Ese límite esperamos que quede en el reglamento acotar más precisamente lo que le corresponde al IMIB básico para que no sea el IMIB básico el que atrase los proyectos o le eleve los costos más allá de lo que son capaces de cubrir. Compartimos su preocupación y esto es materia de un cambio, de una precisión reglamentaria del límite de las facultades que tenga la Dirección de Tránsito para exigir. Así es, muchas gracias, ministro. Quiero preguntar a la Secretaría Ejecutiva, porque este es un ajuste a la redacción para ver cómo lo resolvemos el punto. Gracias. Magdalena. Efectivamente es un ajuste a la redacción, son modificaciones formales. Y además la asesora del Ministerio de Vivienda me hizo presente 2
pequeñas observaciones formales también, que son semánticas nomás. Y no sé si leerlas. Le propongo que lo Ya. leamos para resolver. Muchas Entonces, gracias. en el inciso primero, donde dice, al solicitar un permiso de urbanización o edificación o las autorizaciones correspondientes, el propietario, dice la indicación, deberá acompañarse. Deberá acompañar. Deberá acompañar, no acompañarse. Y en el inciso final, donde dice, si vencido este plazo no se solicita o se rechaza la recepción definitiva, debiera eliminarse este o se rechaza porque viene más adelante, quedando, si vencido ese plazo no se solicita la recepción definitiva o si habiendo sido solicitada, esta es rechazada. Esas son las dos observaciones de carácter formal que le llegaron a la Secretaría hace poco Ok. rato. Y tenemos para proceder, tenemos que votar esos ajustes. No, votar la indicación tal como, Ok, como la leyó el ministro y con estas dos pequeñas observaciones que leí yo. ok. Entonces voy a colocar en votación la indicación. En votación. En votación. Senador Castro. A favor. Senador Van Rysselberghe. A favor. Señora Presidenta. Voto a favor. Aprobada por la unanimidad y despachado el proyecto. Porque esa Exacto. era la única materia que había que ver. Muchas gracias. Ministro Muñoz, luego Sí, ministro Montes. Solo quisiera agregar que acá, al menos del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, nos interesa poder, como lo hemos venido haciendo, seguir colaborando con las direcciones del tránsito de las municipalidades del país en poder llevar adelante este proceso y que lo hagan, no solamente lo hagan en forma oportuna y correcta, como le preocupa al ministro Montes, sino que también lo hagan a tiempo. Aquí hay plazos necesarios para poder cubrir y muchas veces los municipios no cuentan con equipo suficiente, las personas encargadas no están en ejercicio incluso a veces, y el ministerio es el que tiene que salir a apoyar este proceso, especialmente en el caso de los IMIP básicos. Y lo que nos interesa es que efectivamente las obras de este tipo, las intervenciones en el uso de suelo, en las nuevas edificaciones, de alguna manera se hagan cargo de algo que es importante, que es el impacto vial que se generan, de modo que este crecimiento urbano se haga también con cuidado de que la movilidad no se vea tan afectada, porque siempre se ve afectada. Eso es lo que nos preocupa y entendemos la urgencia y la premura que es de todos, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, los proyectos de vivienda social se puedan llevar adelante de manera lo más efectiva posible y haciéndonos cargo de los dolores y dificultades de movilidad que esos habitantes van a tener. Muchas gracias, ministro. Ministro Montes. No, nosotros queremos aprovecharnos de la unanimidad que tenemos y de la amistad con transporte, pero en esta comisión de que la preocupación del senador quizás se pudiera, mientras está en proceso el cambio reglamentario, que hubiera una instrucción de transporte con vivienda o sin vivienda, porque de acuerdo al artículo 168, la letra B de proporcionalidad permite que haya criterios, y de acuerdo al 171, segundo inciso, que dice que vivienda con transporte tienen que emitirse y asegurar que estos principios se cumplan, que podamos establecer, hacer una orientación a los directores de tránsito respecto al límite de sus facultades con el criterio de proporcionalidad, porque en algunos casos esto va más allá y es bueno acotarlo lo antes posible porque eso apuraría mucho los proyectos. Yo me aprovecho el pánico Totalmente de acuerdo. a esta comisión y iba a decir al senador Muñoz, pero todavía no. Pero, sí, Es bueno estandarizar está criterios. pensando en O'Higgins, va mucho O'Higgins. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias, Hagamos una ministro. cosa, Entiendo ahí que está la disposición para avanzar en eso y estandarizar ciertos criterios. Entonces, despachado el proyecto y pasamos al segundo punto de la tabla. Le agradecemos la presencia al ministro de Vivienda y Urbanismo. Se los dejo al ministro de Transporte. Se queda acá. Se queda. Cupo senatorial. Nos vemos. Nos vemos. No estoy. No sé quién, todavía no está claro.
Gracias. ¿Podríamos preguntar cuáles son los honorarios viáticos y traslados de toda esta delegación? Los invitados para el segundo punto de la tabla, ¿están presentes? ¿Están acá? ¿Están presentes los...? Ah, ya. Asiento, por favor, bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con el segundo punto de la tabla. Nosotros estábamos convocados el día de hoy también para recibir información acerca de las problemáticas que están afectando, entiendo, a los clubes aéreos en la aplicación del programa de seguridad de aviación civil. Por esa razón, hoy día nos acompaña de la Federación Aérea de Chile el presidente, el señor Pablo Mujica. Bienvenido, usted nos cuenta quiénes lo acompañan y tiene la palabra. Bueno, buenos días, buenos días, senadora. Mi nombre es Pablo Mujica, yo soy presidente de la Federación Aérea de Chile. Me acompañan Roberto Davet, vicepresidente de Comunicaciones y Relacionamiento Social, Responsabilidad Social, y don Hernán Santibáñez, vicepresidente de Asuntos Normativos. Perdón, estoy con el cuello agarrado. No sé qué me agarró ayer, pero terminé con tortícolis. Tenemos un médico en la comisión que puede asesorarlo. No, da lo mismo, pero uno que sirva. Muchas gracias. Adelante, por favor. Ya. Bueno, muy corto, perdón. ¿De cuánto tiempo disponemos para no pasarme? 15 minutos. Perfecto. Entonces, esto aquí para no pasarme de largo. Muy corto, ¿quiénes somos? La aviación general sin fines de lucro básicamente está formada por los clubes aéreos a lo largo de todo Chile, y la mayoría de ellos asociados en la Federación Aérea de Chile. La aviación civil sin fines de lucro tiene más de 100 años de vida, y los clubes son parte activa de las comunidades. Ustedes son todos senadores de regiones y saben que en regiones los clubes son parte de las organizaciones vivas de las comunidades y normalmente ayudan y apoyan a esas mismas comunidades donde pertenecen. Hoy día el país cuenta con 333 aeródromos, de los cuales el 10% son aeródromos públicos administrados y operados por la DGAC. La gran mayoría de los aeródromos del país son pequeños aeródromos privados o privados de uso público. Cuando hablo privado, no es que sean todos de privados. Pasa, por ejemplo, hay aeródromos que son municipales, que es propiedad de la municipalidad y son de uso público, y son operados muchas veces o por los clubes aéreos o por las propias municipalidades. La federación tiene 77 años de vida y agrupamos 67 clubes, y la verdad que la aviación civil se ha transformado siempre desde su origen, ha tenido una vocación de servicio en ayuda a las comunidades. De esos 67 clubes, 14 operan en aeródromos públicos de la red primaria. La red primaria es la que uno tradicionalmente conoce como aeropuerto. 25 operan en aeródromos públicos de la red secundaria y 28 clubes de los 67 operan en aeródromos privados o públicos o privados de uso público. En la gran mayoría de los que operan en la red primaria y secundaria, en esas localidades no existen pistas alternativas. Por lo tanto, la única lugar donde un club aéreo puede operar es en el aeródromo. Por lo tanto, la aviación general sin fines de lucro, o la aviación civil como uno la conoce, primero es altamente regionalizadora, porque está distribuida a lo largo de todo el país y tiene una importancia geopolítica evidente. Los clubes aéreos y la red de aeródromos han sido de apoyo fundamental en caso de catástrofe, en el caso del COVID, hace muy poco, en el traslado de las vacunas, traslado de enfermos, traslados de órganos, etc. Y los clubes aéreos han desempeñado un papel muy fundamental. Como una anécdota, cuando fue el terremoto del 27F, la única institución o organización con capacidad de conectividad que quedó funcionando fueron los clubes aéreos, que en ese minuto aterrizamos
en carreteras, en potreros, en los pocos aeródromos que quedaban. Y esa es finalmente una tremenda fortaleza para un país como el nuestro. Una última cosa importante de recordar, los clubes aéreos forman pilotos. Más o menos nosotros formamos entre 100 a 120 pilotos todos los años. La mayoría de nuestros clubes tienen instructores, pilotos que son instructores. Se invierten más de 35 o se vuelan más de 35.000 horas al año en los clubes para mantención de pericia y desarrollo. Formar un piloto con fondos privados de clubes más o menos cuesta el orden de $30.000. Formar un piloto militar cuesta, saliendo de Pillán, o sea, en su etapa inicial, del orden de $1 millón. Y si uno lo quiere llevar a formarlo hasta nivel de un F-16, cuesta más de $15 millones formar un piloto. Por lo tanto, el costo para el país de que un piloto formado en la Fuerza Aérea termine migrando por razones profesionales o económicas a una línea aérea es mucho más caro que, buenos días, senador, mucho más caro que un piloto formado bajo el alero de un club aéreo. En resumen, nuestros pilotos tienen un perfil entre 30 y 50 años. Su ingreso promedio es del orden de $1,5 millones, $1.600.000 líquidos. Tienen más de 8 años de experiencia como estadística general, más de la mitad vive en regiones y operamos una flota que en promedio es de los años 70. Por lo tanto, esta como idea de que la aviación civil es un juego de élite no es tan así y sobre todo los parlamentarios que vienen de regiones, yo me crié en Rancagua toda mi vida y el club aéreo era finalmente una entidad viva dentro de la comunidad. ¿Cuál es la problemática a la que estamos enfrentados? Y aquí voy a entrar un poco en el tema. La FEH y los clubes aéreos siempre hemos estado comprometidos con la seguridad porque primero es nuestra propia seguridad. O sea, nosotros y nuestras familias volamos los aviones y por lo tanto es algo con lo cual no estamos dispuestos a jugar. Siempre hemos estado propiciando con la autoridad competente, que es la DGAC, un trabajo colaborativo para tratar de lograr mejorar la aviación civil, desarrollarla, mejorar la infraestructura, los servicios, las prácticas, teniendo como foco la seguridad aérea o la seguridad de la operación, pero apuntando a sistemas de reglamentación simplificados y diferenciados de la aviación civil que reconozca la escala de instituciones como los clubes aéreos. Hoy día en Chile la generación de normas y la fiscalización del cumplimiento de ellas se concentra en un solo servicio, que es la DGAC, sin que esté orientada a una política pública explícita de desarrollo. No hay una política pública explícita que se supone que la debiera generar la Junta Nacional de Aeronáutica Civil, pero en la práctica la Junta de Aeronáutica Civil tiene 30 funcionarios, la DGAC tiene 5.000. En la práctica, el brazo operativo, que es la DGAC, es quien lleva adelante las funciones. Existe una cultura normativa eminentemente prescriptiva. Y otra aproximación, que es la que hoy día la OASI, la Organización Mundial de Aeronáutica Civil, propicia, es una aproximación basada en rendimiento. La prescripción tiene un gran problema en que hay un ente central que establece una serie de procedimientos buscando un fin, un objetivo, que no necesariamente declara, a veces sí, pero trata de hacer un traje a la medida que sirva para todos. Y con el avance de la tecnología y los diferentes tamaños y escalas de operadores, no necesariamente esa solución es eficiente para todos. La OASI lo que propone es que las normativas debieran basarse en rendimiento, de modo de establecer objetivos, hacer responsable del objetivo al regulado y medirlo. Cuando yo establezco una serie de normas, la obligación del regulado es cumplir las normas. Si cumpliendo las normas no se cumple el objetivo, ya no es problema de él, es un problema de una norma mal diseñada y volvemos a rediseñar la norma. En muchos casos, un observador externo tiene las competencias necesarias para identificar mejores soluciones para alcanzar un objetivo. Esta asimetría de expertise entre los regulados, muchos, diversos y distintos, con un solo ente central regulador, obviamente uno no puede pretender que el regulador tenga todas las competencias para poder tener todos los casos y envolverlo en una única solución.
entre el año 2002 y el 2012, la tasa anual de modificación de normativa aeronáutica es de más de un 400%. Y desde el año 2012 a la fecha esa tasa no ha bajado. Cambios de esta magnitud en una normativa extensa y de muchos cuerpos paralelos, es muy difícil que los usuarios, sobre todo usuarios de pequeña escala como los clubes aéreos, estén al día en todas las normativas y por lo tanto muchas veces se produce el efecto contrario. Y dejamos de encontrar alternativas más eficientes localmente para lograr el mismo resultado. ¿Cuál es el problema que estamos sufriendo como aviación general sin fines de lucro? Es que nuestros activos están cumpliendo su vida útil, no existe una política pública clara de desarrollo y por otra parte, en términos normativos, estamos sujetos a una forma de aproximarse a la normativa que no necesariamente reconoce las singularidades de cada operador, las singularidades de cada región y en particular en la realidad de los clubes aéreos. ¿Qué pasa? Y entrando finalmente al tema, ¿qué pasa con el PNSAC? El Plan Nacional de Seguridad de Aeronáutica Civil, PNSAC, está vigente desde el 21 de junio pasado. Afecta a todos los clubes aéreos que operan en los aeródromos de la red primaria, esos que les mencioné inicialmente, pero la norma establece aquellos de la red secundaria que la autoridad aeronáutica determine. Por lo tanto, hoy día, si bien está estructurado para la red primaria, basta que la autoridad designe o tome la decisión de que de un aeródromo de la red secundaria también tiene que ser aplicado y no hay contrapeso para ello. Impone a los clubes aéreos en forma prescriptiva, es decir, estableciendo una serie de procedimientos predefinidos centralmente, una carga administrativa, operacional y económica que no la pueden abordar. No da la opción a desarrollar procesos alternativos que produzcan resultados equivalentes. Aquí hay que cumplir un cierto manual del cortapalo, un traje a la medida que, digamos las cosas como son. Estos cambios partieron a partir del año 2014, después del robo del siglo en Merino Benítez. Y cuando uno lee el PNSAC, dice esto está perfecto para un aeródromo con Arturo Merino Benítez, pero no tiene nada que ver con la realidad del Club Aéreo de Cerro Sombrero en Punta Arenas, con ese aeropuerto, con esos niveles de riesgo. Los clubes aéreos no transportamos pasajeros, no transportamos carga, no transportamos valores. Un club aéreo en promedio tiene contratados 1, 2, 3 personas. La mayoría de las funciones en un club aéreo las desempeña socios, que aportan su tiempo y su vocación en ayudar al club. Por lo tanto, exigirle al club que tenga funcionarios de planta con 3 años de experiencia en seguridad pública, con cursos de... es imposible. Los clubes aéreos no desarrollan, como les decía, actividades de transporte ni de pasajeros, de carga o valores. Y al final el PNSAC está exigiendo a los clubes aéreos un estándar de estructura, procedimientos, inversión equivalente a las líneas aéreas comerciales que operan en los aeródromos, teniendo muchas veces instalaciones segregadas, sistemas propios de control, puertas independientes. Si los clubes aéreos están obligados a cumplir lo que está prescrito en la norma, probablemente van a tener que dejar de operar en los aeródromos de la red primaria o en los que la autoridad aeronáutica determine. Y en la mayoría de los casos, como dije, no existe un aeródromo alternativo. Por lo tanto, el problema que enfrentamos como aviación civil o aviación general sin fines de lucro es que en muchos casos de desarrollo normativo, el PNSAC es el ejemplo que estamos conversando hoy día, no hemos sido escuchados, no hemos sido atendidos, no hemos sido partícipes y ahora estamos siendo afectados y nos sentimos amenazados. La FEDH y los clubes aéreos somos la principal fuente de información respecto de lo que pasa en nuestra actividad y por lo tanto queremos y hemos buscado desde hace mucho tiempo una comunicación efectiva con la autoridad. El actual director general, la verdad que ha sido muy receptivo, no puedo negarlo, respecto a estos desafíos, pero no basta con la calidad y los buenos oficios. Se necesita el compromiso transversal al interior de la organización, al interior de la DGAC, para que esta colaboración sea efectiva. Hace casi 6 años que venimos trabajando con la DGAC respecto de este PNSAC en un plan piloto en el Club Aéreo de Osorno, con el aeropuerto de Osorno, porque sabíamos que iba a impactar lo que estaban tratando de hacer en los clubes aéreos. 6 años en que de todos los más de 18 documentos de ida y vuelta, que no se recogió nada en el PNSAC que fue publicado en el Diario Oficial hace un par de meses, y resulta que el pasado 29 de agosto, al día siguiente que ustedes nos invitaron a esta comisión, a mí y al director general, el director general
resolvió postergar la aplicación del PNSAC hasta el 31 de diciembre y armó una mesa de trabajo para poder resolverlo. La verdad que lo agradecemos y lo valoramos, al igual que la conformación de la mesa, y esperamos poder resolver los problemas. Nuestro compromiso y disposición como FEDACH para trabajar en conjunto con la DGAC es para resolver este tema y los otros temas que son nudos para la aviación civil. Esperamos que este trabajo colaborativo surta efecto. No es la primera vez que estamos en mesas de trabajo por largo tiempo que no logran gran efecto, pero como reflexión final, creemos que el futuro de la aviación civil en Chile está en la colaboración efectiva entre el regulador y los regulados. Esa colaboración pública-privada, con una descentralización de las responsabilidades, háganos responsables de los objetivos que quieren cumplir. No simplemente nos manden un listado de reglamentos operacionales que cumplir, porque muchas veces no se logra el objetivo. Normar en base al rendimiento. Esta es una recomendación activa de la OASI. Hay que normar en base al rendimiento y con data efectiva de resultados. Integrar la realidad regional. Chile no es Santiago. Cada aeródromo, cada comunidad tiene una realidad local muy distinta y fijemos una política pública de desarrollo clara y explícita. Como última cosa, esto se fue sacado en la página web institucional de la DGAC. La verdad que con el actual director general tenemos un diagnóstico común. Él dice en la página institucional, nuestro trabajo debe ser con una mirada abierta, colaborativa con los demás actores, tanto públicos como privados, que integran el sistema aeronáutico. Somos parte de un mismo sistema, destacando el rol que le cabe tanto a la aviación comercial como a la aviación general, deportiva y sin fines de lucro. La verdad que la conversación con el director general es muy fluida. El problema es que al interior de la organización eso no permea. Ese es, en resumen, a lo que estamos enfrentando. Nosotros hoy día estamos trabajando con la DGAC, de hecho ayer tuvimos una reunión con ellos nuevamente, esperamos tener resultados, pero creo que aquí hay que tener una mirada un poco más allá del PNSAC, que tiene que ver con qué hacemos con nuestra aviación civil para repotenciarla, para poder mantener lo bueno que es para el país y para las comunidades, y cómo generamos un esquema normativo que le dé flexibilidad, competitividad, eficiencia y seguridad. Ejemplos internacionales hay. Perú fue tanto lo que la autoridad local ahogó la aviación civil que hoy día el 100% del cabotaje interno de Perú lo realizan empresas extranjeras. No tienen aviación civil desarrollada como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos más de 100 años de aviación civil y yo creo que es un valor que cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay una necesidad, queda de manifiesto. Por suerte no son tan seguidas, pero... ¿Terminó? Eso. Sí, gracias. Muchas Tiene la gracias. palabra, le pedir su Muchas nombre. gracias. Mi nombre es Nan Santillán y soy vicepresidente de Asuntos Normativos de la Federación. Nos encanta estar en sede de transporte cuando hablamos de transporte. Normalmente estas cosas hablan en defensa y somos un país que no está en guerra. Quiero dejar esa reflexión. Segundo, el desarrollo de los países está en la infraestructura, está en las carreteras, los puertos, aeropuertos, y nosotros estamos en eso. Estamos en los aeropuertos, estamos en las pistas y generamos vocaciones aéreas, generamos vocaciones de mecánicos, y somos muy buen negocio para el Estado, porque, como decía el presidente, un piloto de 18 millones de dólares que sale de la Fuerza Aérea para ir a trabajar a la línea aérea es demasiado caro versus lo que podemos hacer nosotros por la aviación comercial. Entonces, dado que el desarrollo del país y todo el país está en el fondo mancomunado porque el país crezca, ¿cierto? Y vuelva a tomar tasas de crecimiento importantes, es súper importante que exista esta política pública, como decía el presidente Pablo, de que una política que vaya al objetivo y diga qué es lo que queremos hacer como aviación y no esté orientada a normar bajo riesgo, porque a normar bajo riesgo, el riesgo cero es no volar. Y como decía también eso, en Perú, y esto lo pueden revisar, se murió la aviación general. No existe. No existe. Y hoy día son líneas aéreas chilenas las que están allá o de otros países las que están haciendo todos los trabajos. Entonces, como no tenemos reemplazo ni en Iquique, ni en Arica, ni en Copiapó, ni en La Serena, ni en Concepción, ni en Punta Arenas, ni en Osorno, o sea, no tenemos reemplazo de pista para todos esos aeropuertos,
y en ese, el 90% de los clubes llegaron antes que el aeropuerto mismo. Partió como un club aéreo con una pista de tierra de pasto y después fue creciendo y finalmente la pavimentaron. Está el caso de Maquehue en Temuco, la pista está pavimentada, una pista de casi 2 kilómetros, y el club aéreo tiene que despegar en el pasto al lado, porque no lo dejan ocupar la pista. Entonces, el desarrollo es súper importante y nosotros estamos comprometidos con ello. Necesitamos que esto esté en el tema transporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos su presentación. Además, quiero hacer presente que este tema había sido solicitado especialmente por el senador Enrique Van Rieselbergher, así que le voy a ofrecer en primer lugar la palabra a el senador. Muchas gracias, presidenta. Saludar a los representantes de la Aeronáutica Civil que nos acompañan, a su presidente Pablo Mujica, y simplemente indicar de que me siento muy contento de que como consecuencia de esta situación se haya generado lo que mencionó el presidente, ¿cierto? Que es que primero se aplazó la aplicación de estas exigencias, y segundo, que se formó una mesa para poder buscar armonizar la correcta seguridad de nuestros aeropuertos con la vigencia y la mantención en vía de la aeronáutica civil. Yo tengo la misma impresión del general Madina, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de comunicarme con él y espero, como es una institución militar, ¿no?, que de alguna u otra forma la autoridad del general Madina permita alinear a los niveles más operativos para que efectivamente el espíritu de lo que él busca, que es efectivamente lograr conciliar la seguridad de los aeropuertos con la permanencia en el tiempo de la aeronáutica civil, finalmente pueda materializarse en los hechos, ¿no? Eso, pero en la sesión de hoy día, presidenta, nos faltó escuchar, se excusó el general Madina por un motivo fundado. No sé si después está la posibilidad de en una próxima sesión poder escuchar a escucharlo a él y poder tener presente en ese espacio a los representantes de la aeronáutica civil, ya sea de manera presencial o a través del trabajo a distancia. Gracias, senador. Senador Kusanovich había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, bienvenida a los invitados. La verdad que este es un tema complejo porque primero no sé si hubo una interacción en sacar este reglamento nuevo con el club. No sé si le preguntaron a los clubes aéreos o hubo alguna interacción. Senador, efectivamente... Sí, vamos a esperar que termine el senador, por favor, y le entrego la palabra. Entonces, lamentablemente, Somos este es un ordenados. problema que tenemos en Chile. Cada vez que se comete un error, en vez de buscar el error, hacemos una institución nueva o todo un sistema porque creen que el sistema está malo. No, el sistema nunca está malo. Hay alguien que no hizo su pega, hay que buscarlo y castigarlo. Pero en vez de hacer eso, hacemos todo un sistema nuevo y dejamos la crema porque trabajamos todo. Porque, como dice... donde no hacemos nada no hay riesgo. Entonces nadie quiere, si yo digo que en este país estamos jugando al 1, 2, 3 momiae, nadie quiere hacer nada porque si hago algo me pueden echar, así que mejor no hago nada, pero deberían echarlo por no hacer nada. Entonces tenemos un problema complicado. Lo otro que quería saber si los clubes aéreos, los pequeños transportistas aéreos tienen algún incentivo o alguna ley que los favorece la compra, exención de IVA para la compra de aviones o algún tipo que motive el desarrollo de la industria o del transporte aéreo pequeño. Gracias, senador. Señor Mujica. Senador, la primera pregunta, nosotros hace casi 6 años iniciamos una mesa de trabajo con la DGAC, los directores generales duran más o menos 4 años, eran 2 directores atrás, y se empezó a trabajar localmente en el Club Aéreo Osorno para armar un plan piloto de programa de seguridad para clubes aéreos. Ese documento que se trabajaba localmente en Osorno, venía a Santiago, llegaba a Santiago, pasaban 3, 4, 5 semanas y volvía rechazado de vuelta a Osorno, se volvía a consensuar. Hubo 18 versiones de ese documento. Y te cuento una infidencia. 2 semanas antes de que fuera publicado en el diario oficial este PNSAC, habíamos recién cambiado la directiva en la FEDH, tuvimos una reunión en el despacho del director general, en el cual invitó al director de la DASA, que es el responsable de
la operación de los aeródromos, al director operacional, de operación, etcétera. Y en esa reunión nos pusimos al día de las cosas que estaban pendientes, y una de las cosas que yo le planteé fue: tenemos que avanzar en el PNSAC porque llevamos mucho tiempo con documentos de ida y vuelta. En esa reunión nadie dijo nada, ni siquiera el director de la ASA que estaba al frente mío. Y 2 semanas después nos enteramos por el diario oficial que habían publicado el PNSAC que no había recogido nada de lo que habíamos estado trabajando durante 6 años. No es culpa del director general que venía llegando, pero es de alguna manera esta cultura de normar a la medida, creyendo saber cómo con una sola solución debe ser aplicada a cada uno de los entes. Yo creo que justamente lo que falta es lo que recomienda la OASI. Fijen objetivos, comprometan en esos objetivos a cada uno de los operadores que tienen más información de su realidad propia que un ente central, y mídanle el resultado. Normen en base al rendimiento, normen en base al alcanzar objetivos, porque si no, lo que se transforma es una letanía de normas que cuando no funcionan, ¿cuál es la solución? Repensémosle y hagamos una nueva. Y las cosas están cambiando cada día más rápido. Entonces, yo creo que hoy día el desafío está por ahí. De hecho, no hay evidencia real, no hay casos de interferencia ilícita en aeródromos regionales, ni en clubes aéreos. Todo esto nace respecto del robo del siglo en Merino Benítez. ¿Y por qué se produjo ese robo? Porque ahí habían valores, ahí habían botines, ahí... Eso es lo que genera el riesgo de seguridad al interior del aeródromo o de los aeropuertos. Entonces, yo creo que, contestando su pregunta, yo creo que este trabajo de colaboración es fundamental para poder cambiar la mirada y poder darle las herramientas, no solo a los clubes aéreos, a las pequeñas líneas aéreas, a los pequeños operadores, para ser más eficientes. Y la última pregunta suya: ¿existen algunos subsidios? ¿Por qué las flotas de los años 70 y un poco antes? Porque antes del 70 hubo una política muy fuerte de fomento a la aviación civil, había incluso subsidio de combustible. Hoy día eso no hay, pero sí hay algunas normas. Por ejemplo, los clubes aéreos federados no pagan impuestos. Ok. Por lo tanto, no están exentos de gravámenes impositivos. Existen algunas normas para cuando uno trae material material nuevo, no pagar IVA, pero en general no son de gran cuantía. Yo creo que más que por el lado de los subsidios, yo creo que lo que necesita la aviación civil son espacios para desarrollarse y crecer. Cada uno de los operadores sabe cómo encontrar las maneras de hacer más eficiente su operación o encontrar espacios para poder desarrollarse. Hay que darle esa herramienta y dejarlo volar. Hay que confiar más en la estructura que arma esta comunidad, más que estar normando en forma prescriptiva centralizada. Gracias, Presidenta. Le ofrezco la palabra, vamos a ir cerrando. Sí, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Roberto Aet, soy vicepresidente de comunicación de la Federación. Y para complementar un poco lo que dijo el presidente, no solamente no tenemos grandes incentivos, nos tocó el año del COVID, de las vacunas, especialmente en su región senadora, la gente del Club Aéreo Coyhai, que trasladó vacunas a Chile Chico, a Chilecito, coordinados desde la Federación Aérea con el Ministerio de Transporte en ese minuto, y todo eso lo hicimos con fondos propios. Y lo tengo súper claro porque nosotros llamábamos a los clubes y les decíamos: necesitamos volar esta vacuna, pero no hay plata, tenéis que pagarlo tú. Y todo eso lo pagamos cada uno de los clubes. Y además de eso, posterior, nos pusieron un impuesto del 2% a la compra de aviones sobre un cierto monto, lo que dificulta la renovación de nuestro material de vuelo, que se paga todos los años. Al final del día es un impuesto sobre el patrimonio que tenemos los operadores de aviones. No solamente, y para terminar, senador, y no extenderme, y no solamente eso encarece, no solamente los tributos directos, sino que el exceso de regulación. Si yo quiero ponerle un GPS al avión, tengo que pasar un año en trámites normativos para poder regularizar un GPS que viene de Estados Unidos, que lo crean allá, que está todo regulado. Entonces, el exceso de normas sale tan caro que al final del día volamos una flota cada día más vieja, cada día más peligroso, por la antigüedad solamente, porque cumplimos todos los estándares de seguridad. Para complementar. Muchas gracias. Senador Kusanovich, y cerramos. Sí, y acá hay otro tema que aparece, que yo
lo he planteado muchas veces y que creo que tiene que ver un poco con esto, es que las Fuerzas Armadas no pueden estar a cargo de instituciones de fiscalización. Por ejemplo, yo siempre he dicho, la Armada no puede estar a cargo de la Iristemar, tiene que separarse y tenemos que crear el guardacosta. Y en este caso hay que crear un organismo que no dependa de la aviación, tiene que ser autónomo. Tiene que haber un tema más civil que esté controlando. Las Fuerzas Armadas no tienen que estar controlando temas civiles. Si eso tiene que hacerlo, acá tenemos que crear la policía marítima, se tiene que crear la policía aeroportuaria, como son los países desarrollados. Si ese es un tema que hay que ir avanzando porque esto ayuda a cambiar las maneras de ver las cosas. De repente, las Fuerzas Armadas a veces se cuidan demasiado en tomar decisiones, por lo tanto, se traba todo el sistema. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer. Creo que es importante que se haya presentado las dificultades que están enfrentando la Federación y los 70 clubes a raíz del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Compartimos el objetivo de ese programa, sin duda, pero claramente la realidad del país, la realidad de los clubes aéreos no es una realidad estándar. Como ustedes bien han dicho, nosotros quienes componemos esta comisión somos todos de regiones, yo en particular el senador Kusanovich y Bianchi de zonas extremas, o sea, partiendo porque ya volar en regiones en la zona austral no es sencillo y no es casual que los clubes estén conformados al final del día incluso por familias que durante distintas generaciones han hecho esa ruta, han prestado un servicio social a mi juicio muy importante y muchas también se han transformado en empresas, pero estamos hablando de empresas que tampoco son a escala de las grandes líneas aéreas, que creo que es una distinción también que hay que hacer. Yo quiero valorar la solicitud que hizo el senador Van Rieselbergher de poder conocer también el estado de situación de ustedes. Este es un espacio abierto siempre. Confiamos en los buenos oficios y que en esta ventana 4 meses, dado que se ha suspendido la aplicación del reglamento, las conversaciones con el general de Aviación Marina lleguemos a buen puerto. Para nosotros es muy importante que la aviación civil siga cumpliendo el rol que ha cumplido. En la región donde yo vivo son 26 aeródromos. Entiendo que es la mayor red de aeródromos claro, porque antes que llegue el camino, había que llegar en avión, y es lo que ocurrió. Y los rescates aeromédicos, el tema, lo mismo que han señalado usted, el valorar efectivamente el trabajo que se hizo con las vacunas, porque llegar a la comuna más austral, que es Campo de Hielo Sur, en Villa O'Higgins, no es sencillo. Llegar a Raúl Marín Balmaceda, a la isla Las Guaitecas. Yo he estado y he llegado en avionetas a cada uno de esos lugares, hablamos de pistas de 700, 800 metros, algunas de tierra, o sea, conocemos bien de qué están hablando, así que de mi parte y personalmente valorar el trabajo que realizan, esperamos ser un apoyo en esta línea de llegar a un buen entendimiento y que al menos se separen las condiciones. Por eso digo, compartimos el objetivo, tenemos que, las condiciones de seguridad son muy importantes, pero claramente tenemos que avanzar en una línea que recoja la experiencia de todos y la realidad también y particularidades regionales. De hecho, nosotros hace poco con la región hubo un accidente aéreo y nos golpea porque nos conocemos, ¿ah? Y golpea, entiendo, también muy fuerte a la familia de la aviación civil. Así que nos quedamos con eso, un espacio abierto. Quiero recoger la propuesta también del senador Van Rieselbergher porque se excusó el general de aviación Marina. Entiendo que hay buena disposición, pero que al menos de aquí a diciembre podamos tener otro espacio de encuentro para conocer los avances de la mesa que se ha instalado. Senador Castro había solicitado la palabra. Solamente para preguntar las causas del accidente que hubo hace 2 semanas en Aysén, que me pareció bastante trágico. Me imagino que hay alguna información ya con el tiempo transcurrido. Sí, eso está en sede del Ministerio Público. Y le voy a, exactamente, le vamos a pedir la opinión. Bueno, sí, hay que esperar la investigación, eso es lo primero. Normalmente las condiciones de operación en la zona son muy marginales, el clima si no se vuela con mal tiempo no se puede volar en el fondo, porque el tiempo él puede estar bonito en la mañana y a la media hora puede estar completamente nublado o con mucho viento. En este caso, lamentablemente es un vuelo controlado, impacto de vuelo controlado se llama, que en el fondo seguramente el avión entró en una nube y le pegó al cerro, eso es la realidad. Ahora sí hay un tema no menor, que es que se cambió la ruta de esos vuelos desde la instalación del radar en la ciudad de Coyhaique. Normalmente esos vuelos pasaban por arriba y sobrevolaban una parte muy pequeña del lado argentino, pero sin obstáculos.
y desde que está el radar ya no le permiten pasar por ahí a los aviones, y tampoco se ha generado un intercambio bueno, ustedes ven que bastó que apareciera un avión en el radar para que todo Chile se pusiera en alerta como que nos quieren invadir prácticamente, pero eso también no ayuda a que nuestros aviones puedan pasar al sur. Nosotros para llegar a Punta Arenas hay que pasar por Argentina. Si no, el clima no lo permite y los vuelos no se pueden hacer. Entonces, sería bueno tener un convenio de sobrevuelo con Argentina que permita mitigar esos riesgos a futuro. Pero aquí hubo un cambio de ruta, efectivo. Muchas gracias. Agradecemos la exposición. Vamos a pasar entonces al tercer punto de la tabla. Siéntanse, Referirme. bienvenidos siempre. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, senadores, por esta invitación y a disposición para compartir con ustedes cada vez que sea necesario. La verdad que por eso preferimos además venir presencialmente, creo que es una buena instancia. Así que a su disposición y ojalá que estas instancias más otras más sean de ayuda para desarrollar la aviación civil en nuestro país. Así que muchas gracias nuevamente, Gracias a Presidenta, ustedes. senadores. Que estén muy bien. Muchas gracias. No sé. Sí. Vamos a continuar con el tercer y último tema de la tabla. Vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica cuerpos legales que indica con el objeto de autorizar el uso de tecnologías de autentificación biométrica para la correcta identificación de pasajeros del transporte aéreo. Con urgencia calificada de suma, corresponde al boletín número 16.434-15. Nosotros hemos solicitado, hay un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Entiendo que están presentes los analistas e investigadores, señores Nicolás García y Raimundo Roberts. Le voy a ofrecer, está a mi espalda, lo invito a tomar asiento, por favor, y le vamos a dar la palabra a Raimundo Roberts para la presentación. Sí. Los documentos están a disposición también de los senadores y sus asesores. Biometría en el control de transporte aéreo de pasajeros. Muchas gracias. Raimundo, bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio vamos a hacer una pequeña presentación que está sin presentación de PPT y que recoge el trabajo realizado por la investigación de Rafael Torres y otros compañeros de la biblioteca, junto con Nicolás García, que nos acompaña también. Exactamente. Tratando de ser lo más breve posible, el artículo primero, o sea, el artículo único dividió las distintas fases sobre la incorporación de nuevas tecnologías en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, parte diciendo o solicitando que se agreguen todas aquellas medidas o cualquier dispositivo tecnológico idóneo para el efecto de la identificación de personas. Existen actualmente, y desde el año, desde el caso de las Torres Gemelas en adelante, de manera ascendente, muchísimas maneras de hacer reconocimiento de biometría, que incluyen desde el ADN, la forma del oído, termogramas infrarrojos, huellas digitales, registros de pasos, la manera en que la gente se mueve o la manera en que son la forma de sus manos, los dedos, un montón. Por lo tanto, las capacidades tecnológicas pueden ser una materia en sí misma, encontrar cuál sería la más idónea o las más idóneas que se pueden aplicar para la misión que se está persiguiendo con este proyecto de ley. Se le hace todo. Sí. Ya, adelante. Muchas gracias. Dentro de ese marco, quizás los dos grandes hallazgos que la investigación de Rafael Torres y colegas ha hecho es, primero, que en la legislación internacional revisada, Estados Unidos y la Unión Europea, las medidas de detección biométrica o de reconocimiento biométrico
Si no son opcionales, al menos se les da la opción, al menos en Estados Unidos, en la Agencia de Seguridad del Transporte, de que si alguien no quiere ser sometido a un tipo de reconocimiento biométrico, como por ejemplo, no sé, huella digital u otros, tiene una opción, tiene una segunda alternativa, sin costo para el pasajero. Y en ese marco, lo más importante, según lo que plantean las autoridades portuarias norteamericanas, es la seguridad del pasajero. En el caso de la Unión Europea, la Agencia Europea de Protección de Datos tiene una línea que es similar en términos de que el tratamiento de datos en los aeropuertos cumpla con la regulación o la Recomendación General de Protección de Datos de la Unión Europea. Sobre el punto 2 y 3 del artículo único que está en estudio, que habla acerca de que no solamente se controle las personas que ingresan y las personas que salen del país, sino que también fiscalizar dentro de los servicios de transporte aéreo. Efectivamente, la investigación encontró que hay sistemas tecnológicos que permiten hacer estos reconocimientos dentro del espacio sin que sea un punto de control, sin que sea un checkpoint, con e-gates o puertas electrónicas. Alguien va pasando y se detecta en esos espacios. Así que la posibilidad tecnológica de aquello también existe. Y para ir cerrando, había dicho que iba a ser muy breve, el hallazgo acerca del tratamiento de datos personales quizás es lo más importante dentro de este proyecto de ley, junto con algunos compromisos internacionales de Chile, desde hace bastantes años. Chile firmó el convenio de Chicago, que es el convenio internacional del aerotransporte, donde se dice que las medidas que se tomen tienen que estar acordes a mantener la eficiencia, la eficacia, la seguridad de los pasajeros y de la carga dentro del aeropuerto. Por lo tanto, las medidas que estén tomadas aquí en este proyecto de ley deberían considerar, o al menos debería ser estudiado, su armonización con los tratados internacionales que tiene Chile en materias de aerotransporte. Para terminar, el proyecto de ley señala que para el cumplimiento de sus funciones, cito el punto 4, la Policía de Investigaciones de Chile podrá celebrar convenios con otros organismos de la Administración del Estado y respetará lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Hasta el momento, esta es la ley que rige la protección de la vida privada y los datos en Chile, pero en este momento está en trámite de promulgación presidencial la nueva Ley de Protección de Datos. Por lo tanto, todo el análisis que se haga sobre ese artículo en particular o sobre datos sensibles debería ser actualizado probablemente la próxima semana. Exactamente, señora presidenta. Y eso es lo que tenemos para exponer. Muchas gracias, Ray, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, hay otro informe también que ha llegado en referencia a la asesoría técnica parlamentaria, que es tecnología de reconocimiento facial en el control migratorio, también derecho comparado, que está a disposición de los senadores y sus equipos. Nosotros vamos a continuar analizando este proyecto de ley. Evidentemente, yo creo que uno de los puntos que vamos a tener que abordar es el tipo de tecnología para el control biométrico. De acuerdo al informe que ustedes entregan, es variado. Y también les quiero proponer que nos envíen también las propuestas para iniciar el periodo también de audiencia. Yo creo que los primeros también van a ser el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito, que han algunos de sus asesores presentes el día de hoy, así que les propongo que al menos en una primera instancia los dejemos invitados. Sí, gracias. Sobre el punto, entonces estamos ya terminando la comisión. Habiéndose cumplido entonces con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.